Creo que hay muchas cuestiones que hay que hacer un cambio de prisma, pero principalmente en los momentos de drama, lo hemos visto en muchas épocas argentinas, ¿no? Que la corrupción gubernamental, no puedo dejar de hablarlo, ¿no? Que en plena crisis económica, donde no hay dinero, donde la gente está haciendo un sacrificio, donde se están pagando impuestos, donde todo el gobierno diga son unos miserables. O no nos bajamos el sueldo porque nosotros también gastamos. En fin, no hay actividad de la función pública. Perfectamente podrían dar los funcionarios públicos y especialmente los políticos dar un porcentual de su salario. No hacerlo es una verdadera hija de putés, porque el mundo entero está haciendo un sacrificio y nuestros políticos no lo hacen. Peor, nuestros políticos y nuestros funcionarios públicos, sean del Poder Legislativo, Judicial o Ejecutivo, usufructan también en la corrupción, como el caso del Ministerio de Desarrollo Social, que compró al doble del precio o el triple del precio de lo que en realidad vendían un producto en el mercado. Precios cuidados, impuestos también por el gobierno. Sin embargo, compra a 3 veces el valor en grandes cantidades para distribuir a la gente más vulnerable, ¿no? Más pobre. Sin embargo, esos se pagaron 3 veces sobre el precio, una fortuna. Aparentemente la empresa a la cual se la han comprado pertenece a Globo Copatel, que fue una empresa que en el 2000, si no me equivoco, el 2008 o 2009, se planteó de poder armar una planta, ¿no? De fideos, etcétera, ¿no? De tallarines. Terminaron inaugurándola el 6 de abril del 2020. 6 de abril del 2020. En la semana siguiente o dentro de esa semana se le hace una compra millonaria a alguien que recién empieza, recién abre la planta, y aparte la familia Globo Copatel. ¿Cuál es lo que trascendió también en los audios de conversaciones con este señor Globo Copatel, que también pertenece a la colectividad judía, porque es uno de los mayores terratenientes argentinos, ¿no es cierto? Él, Wertheim, Erstein son los principales dueños, llamémoslo, de la tierra. Y puntualmente, él comentó de que había vendido estas grandes cantidades a 18 pesos los 500 gramos, una cosa por el estilo. Y efectivamente había vendido, según dice él. ¿Quién se quedó con la tajada de 87, 88 pesos? La diferencia, la verdad que es grosera. Ahí se corren cuestiones de que han sido diferentes políticos que involucran también a Máximo Kirchner y tantos otros. Quiere decir que la clase política no aprendió el sacrificio de la gente, no aprendió todo lo que nos va a costar a nosotros, que la gente esté encerrada, que encima tenga que vivir bombardeada por esta inmundicia televisiva, que estamos como en un contador de taxi contando los muertos y los afectados y sintiendo miedo e influyendo en el miedo, donde no podemos producir, donde no podemos trabajar, donde todas las cuentas llegan y hay que pagarlas, donde después nos van a cerrar los negocios y eso no les importa. Y encima, y todo, usufructan sobre el dolor de la mayoría de los argentinos. La verdad que es tan canallas que yo no sé si había que aplicarle la pena de muerte, habría que aplicar, ¿no es cierto?, qué, porque es una traición a la patria somos los argentinos. Si nos traicionan a nosotros, ¿cuál es la pena máxima que debería existir? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como argentinos? Seguir fumando, ¿viste? La pipa de la paz, porque los políticos siguen haciendo lo que quieren, los funcionarios públicos, y sin embargo hicieron renunciar a determinada cantidad, que son todos perejiles. Ni siquiera se han ido los más importantes. Esto es la canallada más grande que le están haciendo al pueblo argentino, más allá de haber sacado a los viejitos que en plena pandemia tenían que hacer colas eternas desde altas horas de la mañana hasta altas horas de la tarde, ¿no es cierto?, para poder cobrar su mensualidad como jubilado, mezclado también con otros subsidiados que también hicieron la misma cola. Es decir, la pandemia, la cuarentena o el virus no tiene horario, no está de tal hora a tal hora, y después antes no o después. Si estamos haciendo cuarentena entre todos, tener que estar en sus casas como en prisión domiciliaria, no podemos hacer esto. Y encima censuran a quien hable, o a quien piense, a quien discrepe o a quien quiera emitir una opinión. Es un totalitarismo nunca visto. La democracia, por supuesto, que nunca existió para mí en la Argentina, pero sin embargo, todo esto es un maquillaje que poco a poco nos van presionando, hablando siempre del bien común, ¿no es cierto?, de que realmente les importa a los argentinos, que ellos lo hacen por nosotros. Lo mismo que lo hacen acá, lo hacen en otros países. Entonces,
Pero peor en la Argentina, porque la Argentina está llena de ladrones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como argentinos? ¿Cuál es nuestro rol? Si la justicia no ejerce su rol de justicia, si el Poder Legislativo está compartiendo este choreo con el Poder Ejecutivo, entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es la pena máxima que deberían tener estos funcionarios? ¿Hasta dónde habría que llegar? Ya basta de robar, basta de robar. No entienden que el país está en quiebra y que los argentinos están al borde de una crisis, que van a salir a colgarlos de la plaza. No entienden que el pueblo argentino está haciendo un gran sacrificio, que estamos todos en las peores condiciones, sufriendo circunstancias penosas, muchos, donde no tienen ni siquiera para pagar, y ustedes siguen robando. ¿Cuándo van a parar de robar? ¿Cuándo van a parar? Deberíamos aplicar no la ley, que aquí no existe la pena de muerte, deberíamos imponer la pena de muerte como tiene Corea del Norte, como tiene estos países, que a estos tipos se los fulmina en un minuto. No puede existir gente que se burle de los argentinos, que se burle de la pobreza, que se burle del sacrificio de otros. Deberían entregar el salario todos. Es una vergüenza que no hayan puesto ni siquiera a dar el puntapié, que solamente hayan entregado los pasajes de avión del mes que no usan. Es una vergüenza que los legisladores hagan eso, es una vergüenza que el Poder Ejecutivo siga utilizando autos públicos, utilizando todo sin ni siquiera hacer un sacrificio. El sacrificio lo estamos haciendo nosotros. Yo no sé hasta qué punto lo entienden. Solari Parlavicini decía que iba a haber una revolución francesa. Esa revolución francesa iban a terminar todos los políticos colgados de las plazas públicas. También lo decía Don Orione. No empujen, no tiren tanto de la cuerda, porque se está por cortar. En cuanto se corte, va a ser el caos nacional. Y ustedes van a ser los que van a pagar primero el pato. Solamente Dios va a poder frenar esto si ustedes ponen cordura en su actitud. Como no lo van a hacer, la guillotina les va a llegar a ustedes. Gracias por acompañarme en esta entrega de Contracara. Todo por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.